Hola a todos, quiero comentarles que comencé a leer un libro, se llama Un curso de milagros. Este libro fue escrito en 1977 por Helen Schucman y William. En el prefacio, este libro nos habla cómo se originó. Es un momento en el cual ella se encontraba en su trabajo y tenía su jefe, le enfrentó su agresividad y sus momentos de ira que presentaba y le dijo que debía de existir otro camino. Y, y entonces esto a ella la hizo reflexionar y era como una señal que ella estaba esperando. Ella piensa que ese otro camino es el curso, es el curso de milagro. Este curso es ese otro camino. Y se lo ofrecieron al Espíritu Santo para que le diera la dosis de buena voluntad. Ella se describía a sí misma como una mujer profesional, psicóloga, trabajadora, educadora y atea. Entonces no tenía conocimiento de la espiritualidad y por eso es que ella piensa que para Dios nada es imposible. Entonces ella en un momento se ve que se lleva una gran sorpresa cuando se vio escribiendo: este es un curso de milagros. Y sentía una voz que le decía, y es cuando ella comienza el proceso de anotar lo que la voz la voz interior le decía. Eso fue un proceso largo que duró alrededor de 7 años. Y ella notaba, ella notaba eso que la voz le decía y lo podía comenzar en otro momento cuando paraba. Y se apoyaba en su colega, su amigo Bill. Luego ella le contaba a Bill lo que había notado y él lo transcribía en una máquina de escribir. También dice que su objetivo no es sentar las bases para iniciar un culto más. Su único propósito es ofrecer un camino para que algunas personas puedan encontrar su propio maestro interno. ¿Qué es un curso de milagros? Este curso está compuesto por 3 libros. El primer libro, que se llama El Texto, es un recurso de enseñanzas. El segundo libro es el libro de ejercicios. Y el tercer libro es el manual para el maestro. Acá nos habla un poco sobre que los libros se pueden leer de la manera que uno los necesite. Puedes comenzar por el texto, por el libro de ejercicios o el manual para el maestro. Pero en el libro de ejercicios, ella recomienda que se debe hacer una lección por día. Y lo que nos recomienda es que se hagan 2 lecciones al día. También habla un poco sobre lo importante que es la práctica, porque en el primer texto es la teoría, todo lo que tiene que ver con la teología. Pero en el tercer libro es muy importante poner en práctica las enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida. Es lo que ella más recomienda. Muchas veces se van a encontrar con que van a juzgar el ejercicio o no lo van a entender o simplemente se van a molestar o quizás le va a gustar mucho y se van a identificar. Sea el caso que sea, ella recomienda igualmente hacer el ejercicio y practicarlo. Luego está el manual para el maestro,
que igualmente está escrito como una forma de preguntas y respuestas sobre las últimas interrogantes de muchas personas que se hicieron. Y finalmente concluye con estas palabras donde dice: oye tan solo la voz que habla por Dios. Él dirigirá tus esfuerzos, diciéndote exactamente lo que debes hacer, cómo dirigir tu mente y cuándo debes venir a Él en silencio, pidiéndole su dirección y su palabra certera. ¿Qué postula un curso de milagros? Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento es la verdad y está regida por una sola ley, la ley del amor o Dios. La verdad es inalterable y eterna. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó, y solo lo que Él creó es real. Pero el mundo de la percepción es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes. Basa nuestras creencias en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamientos distintos que se oponen entre sí en todo. Es el ámbito del conocimiento. No existe ningún pensamiento aparte de Dios. Pero en el mundo de la percepción se basa en la creencia de opuestos, en voluntades separadas. Eso da lugar a un mundo de ilusiones. Pero Dios nos ha dado la respuesta y el único medio de escape, el verdadero ayudante. La función de su voz es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mediador entre los dos mundos. Él puede reconocer la verdad y también puede reconocer nuestras ilusiones y nos enseña cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros propios errores con el perdón. El perdón es el recurso que Él utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestra mente. Y eso le da una proyección o le da lugar a la percepción. Entonces, primero miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Entonces, si nos dejamos llevar por nuestras percepciones, por nuestra ira, nuestra falta de amor, nuestra soberbia, vemos un mundo lleno de maldad, de tristeza, de culpa, porque eso es lo que refleja nuestro interior. Pero el conocimiento, la verdad, el Espíritu Santo, el amor de Dios, nos invita a ver el amor desde otro punto de vista, porque el amor no es como el mundo lo refleja. Quizás tú piensas que tú amas a una persona, pero siempre estás pensando en qué le puedes quitar a esa persona, porque piensas que el amor es más de pedir que de dar. Entonces, este libro nos invita a ver más también la visión de Cristo y ver que necesitamos practicar el perdón para nosotros, para poder también perdonar a otros y asimismo Dios nos perdone a cada uno de nosotros y poder ver
el amor manifestado en nuestro mundo. Que si realmente en nuestro interior hay amor, hay paz, escuchamos la voz de Dios, la del Espíritu Santo. Porque el ego, esa voz del ego grita y quiere siempre hablar más por encima, más alto por encima de la voz de Dios. Pero nosotros debemos de reconocer esa voz interior que viene de Dios, que nos invita a ver todo como es el amor verdadero. Es más dar que recibir. Y el amor el verdadero amor no engaña, no quiere hacer daño. Y cuando se te presentan problemas y ves el mundo tal cual es, tú simplemente tienes que perdonar, porque sabes que eso es irreal, que eso no existe, que las personas que te hacen daño están pidiendo es que tú las perdones, o están pidiendo atención, están pidiendo amor de Dios que no tienen. Entonces tú comienzas a ver el mundo diferente. Y significado de los milagros. Manual de texto. Introducción. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso se puede resumir de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Principio de los milagros. No hay grado de dificultad en los milagros. Los milagros ocurren naturalmente, como expresiones de amor. Es el amor lo que los inspira. Todos los milagros significan vida, y Dios es el dador de la vida. Cuando se obran milagros, con vista a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. La oración es el vehículo de los milagros. Los milagros son siempre afirmaciones de renacimiento y van hacia adelante. Los milagros enseñan que dar es tan bienaventurado como recibir. Los milagros trascienden el cuerpo, dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es que curan. El milagro es un servicio que puedes prestar a otros. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Por medio de los milagros, aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Los milagros inspiran gratitud. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Percibes la luz en ti. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al espiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí se puede corregir la errada percepción de carencia. Su poder pasa a liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o estar listos para ellos. Son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado y los milagros nos enseñan este tipo de comunicación.
El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Hablemos de la revelación, el tiempo y de los milagros. La revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación te une directamente a Dios y produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Los milagros te unen directamente a tu hermano. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. La revelación es personal, no se puede describir con palabras y induce a la experiencia. Los milagros inducen a la acción. La reverencia se debe reservar solo para la revelación o veneración. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en la presencia del Creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amar entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Hay una frase que dice: nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en un modo alguno separado de ti o que sea diferente. Es desde el punto de vista de ascensión. Yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí, debido a mi proximidad al Espíritu Santo, y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. El Espíritu Santo se mantiene abierto para la revelación. Es el canal directo de Dios hacia ti. Procede de Dios hacia ti. Hablemos de la expiación y los milagros. La lectura en el libro comienza así: yo estoy a cargo del proceso de expiación y estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrás corregir. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Yo soy el único que puede obrar milagros. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Bajo mi dirección, los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. No nos dejes caer en la tentación significa
reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. El espíritu está eternamente en estado de gracia. La expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quieres que se comportasen contigo. Tú y tu prójimo son miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango. Debes mirar de la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. El milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en su hermano. El milagro siempre te bendecirá. Solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. ¿Cómo escapar de la oscuridad? Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Esto te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, entenderás lo que es la dicha y la paz. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo, y así se corrigen sus errores, que son simplemente una falta de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Cuando una mente percibe con amor, se da cuenta que el espíritu mora adentro de ella. La oscuridad es falta de la luz, de la misma manera que el pecado es falta de amor. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo, no tienen necesidades de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien, devolvérselo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se les dio a los demás. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia, que han aprendido que les pertenece. Seguimos con la ilusión de las necesidades. Tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. En la creación de Dios no hay carencias. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuera diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Esto a su vez depende de la percepción que tienes de lo que eres. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. El miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. Pero el amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe
es su don. Veamos qué nos dice las distorsiones de los impulsos milagrosos. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. Se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia. No deberías experimentar reverencia en presencia de tus semejantes. La reverencia es apropiada en presencia de tu Creador. Llegamos al punto número 2 del texto, la cual se titula La separación y la expiación. Comienza hablando sobre los orígenes de la separación. Fuiste creado por Dios de forma perfecta y nos infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. Debido a esto, eres creativo. La separación se da porque primero crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios. Cuarto, crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. Su verdadera fuente se encuentra en tu interior. Por acá habla sobre el jardín del Edén. Era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Dios te extendió su espíritu y permanece todavía dentro de ti. Esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. No tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios, no puedes hacer eso, pero te liberas cuando aceptas la expiación, lo cual te permite darte cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron y te muestra claramente que eres libre. Sean cuales sean las mentiras que te hayas creído, para el milagro son irrelevantes, pues puedes sanar cualquiera de ellas. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La salud es paz interior. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera. Como siguiente punto, tenemos la expiación como defensa. Escuchemos acá lo que nos dice el texto sobre la expiación. Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no puedes llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que la paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también está tu tesoro. Todo el mundo defiende su tesoro. Las preguntas esenciales son las siguientes. ¿Qué es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es? Estas preguntas debes tenerla presente en todas tus acciones. Los medios estarán a tu disposición siempre que los pidas. El principio era el amor y la expiación fue un acto de amor.
Antes de la separación, los actos eran innecesarios. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento y tan solo se pueda sanar. La expiación es la lección final. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender en mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo, habrá cada vez más armonía entre la creación y tú. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo. La expiación es en su totalidad, se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Eso es lo que quiere decir con los mansos heredarán la tierra. Literalmente se apoderarán de ella debido a su fortaleza. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección. Y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano. Como siguiente punto tenemos el altar de Dios. Para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a este le corresponde estar en el centro del altar interior. Desde entonces, subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Esto supone el fin de la separación. Al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. La visión espiritual no puede ver el error y busca la expiación. La visión espiritual mira hacia adentro y se da cuenta que necesita ser reparado y protegido. Mira la verdad y pone a la mente a su servicio y hace que las demoras se resulten intolerables.
al darse cuenta que lo único que hacen es añadir dolor innecesario. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar, que resulta de tener perfecta confianza. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas, les dio su paz para que nada las pudiese alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía que finalmente lo lograrán. Sigue la curación y la liberación del miedo. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Sigamos con la función del obrador de milagros. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel de pensamiento. El cuerpo no existe excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente y no comete errores porque no puede crear. Inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creativa que realmente tiene sentido. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. Si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. La mentalidad recta es en sí la curación. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Solo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado. La mente puede ser capaz de llevar iluminación hasta el cuerpo y poner al cuerpo en armonía con la mente. Una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él hacia la luz. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu. La incomodidad se manifiesta para traer a la conciencia la necesidad de corrección. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás. Piensa así: estoy aquí para ser útil. Aquel que me envió me guiará. Sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Sigamos con otro pequeño título que lo coloca de la siguiente manera: Principios especiales de los obradores de milagros. Acá la autora se refiere a la frase que dice la Biblia: perdónalos que no saben lo que hacen. Acá se refiere a que no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. También habla sobre cuando dice sed de un mismo sentir. Esta frase exhorta a todos a que estén listos para la revelación. Cuando Jesús habla, mi ruego, haced esto en memoria mía,
Es una petición a los obradores de milagro para que colaboren con él. También comenta que en el tiempo existimos unos con otros y unos para otros, pero en la eternidad coexistimos con Dios. El siguiente título lleva por nombre Miedo y conflicto. Acá la autora, voy a hacer un resumen de lo que ella escuchó en su voz interior con respecto al miedo y al conflicto. Y estas fueron las siguientes palabras que me llamaron la atención. Dicen así: mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo que es. Yo no puedo controlar el miedo, pero sí puedo ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. Pon tus pensamientos bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo, es que le has permitido a tu mente crear falsamente y que no me has permitido guiarla. Cada vez que tienes miedo, es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. Antes de hacer algo, pregúntame a mí tu elección. Pregúntame si estás de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Es posible alcanzar un estado en el que dejes que yo guíe tu mente, mas ello requiere de un grado de buena voluntad. Solo tu mente puede producir miedo. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera has decidido no amar. Reconoce, en primer lugar, de que lo que estás experimentando es miedo, y el miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. Tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Todo el mundo experimenta miedo. Hay algunas cosas que debes comprender. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. Es difícil reconocer el poder que resulta del pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Parece arrogante creer que posees tal poder, pero el hecho es que tienes miedo de ellos. Seguimos con el siguiente punto, que se titula Causa y efecto. Yo sé que el miedo no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Tanto el milagro como el miedo procede de pensamiento. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Los temerosos crean falsamente, ya que perciben falsamente la creación y no pueden más que sufrir. El conflicto fundamental en este mundo es entre la creación y la creación falsa, es decir, entre el amor y el miedo. Todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil.
La verdadera solución descansa en alcanzar el dominio por medio del amor. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar al otro. El miedo no es nada y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Concentrarse en el error no es más que otro error. Sería mejor reconocer que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. La frase que dice, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Se debe estar listo y también el deseo de querer lograrlo y tener el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad y obtener la confianza y el verdadero dominio. Solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza y permitirme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Continuamos con el siguiente punto, se titula El significado del juicio final. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo, te vuelves egocéntrico y te es inevitable creer en la magia. El juicio final es una idea atemorizante de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación. Libérate a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. El juicio final es la última curación. En vez de un reparto de castigos, el castigo es un concepto opuesto a la mentalidad recta. Significa que todos llegarán a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen, y al mismo tiempo la mente repudiará sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Si se examina el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Retén en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta puede dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es el papel de la expiación. Quiero comentarles que este libro lo voy a leer y compartir en varios videos y en varias partes, porque este libro es un poco extenso. Y entonces quería también comentarles que ya hemos finalizado la primera parte que se titulaba El significado de los milagros,
y también hemos leído y compartido la segunda parte que se llama La separación y la expiación. Este es un libro, un curso de milagros que me gusta mucho y espero seguir compartiendo con ustedes toda la información y toda la sabiduría que engloba este libro y espero que les guste mucho. Muchas gracias.